no teme que llegue un punto en el que Occidente le retire el apoyo a Ucrania o parte de este apoyo militar debido a las consecuencias negativas que están afectando a Occidente y al mundo. A ver, sí, creo que existe un riesgo, no de que le retire el apoyo, pero que disminuya el apoyo. Espero, y por lo que ayer dijo Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Unión Europea, de la Comisión Europea, ¿de qué es presidente exactamente? Espera un segundo, porque a veces yo mismo me hago líos con los organismos europeos, que es problemático. Ursula von der Leyen es en este momento presidenta de la Comisión Europea, no de la Unión Europea, ya decía yo. Como presidenta de la Comisión Europea, ella tiene muy claro que aquí no estamos jugando. Y esto, para cierta izquierda, es un juego. Pero no lo es. Rusia no ha atacado a Ucrania. Rusia está atacándonos a todos, por lo menos los que vivimos de este lado del mundo. Esta no es una guerra de Ucrania, esta es una guerra de todos. Y como en todas las guerras hay que hacer sacrificios. Cuando tú eres atacado y tienes que defenderte, pues tu forma de vida se va un poco al caño. Y eso yo creo que tenemos que asumirlo en Europa, como se tendría que asumir en Estados Unidos, como debería asumirlo América Latina. Hay varios mandatarios de América Latina, entre los cuales no está López Obrador, que le han dado su apoyo irrestricto a Ucrania, y es el caso del presidente de Argentina. Yo sigo a Zelensky y lo retuiteo siempre. No estoy de acuerdo con todas sus políticas. Él es un hombre más de derecha que yo, es un hombre muy de derecha. Él es un hombre que aprobó, por ejemplo, los vientres de alquiler en Ucrania. Yo no estoy de acuerdo con ellos. Pero en este momento no se trata de nada de eso. Se trata de parar a Putin, que es un peligro para mí y para mis hijos, para mi familia, para mi país, para la Unión Europea, en la que creo como un proyecto de democracia y paz para todo el planeta. No es solo la Unión Europea en sí, dentro de sus límites actuales, que son límites que además se están ampliando continuamente, y es una de las cosas que no le gusta a Putin. Entonces, yo creo que nos hace falta más en Europa hacernos la idea de que estamos en una guerra de lejos y con suerte y todavía no nos bombardea Putin, pero si pudiera lo haría. Y por lo tanto lo que nos separa no es una cuestión de ideas, no es una cuestión de proyecto, no es una cuestión de forma de ver las cosas, no es una cuestión de riquezas. Lo que nos separa de la guerra son kilómetros. Y esto lo han entendido muy bien Suecia y Finlandia, que por eso han pedido su entrada en la OTAN. Porque saben que están en la mira de Putin. Lo ha visto Moldavia y lo están viendo Polonia incluso, que es un país gobernado por unas bestias de ultraderecha bastante despreciables, que estaban muy cerca de Putin, pero que cuidadosamente han tratado de ponerse de perfil porque saben que Putin es un amigo que dura para los días que quiere dudar y después se convierte en tu enemigo. Dicho todo eso, la visión que tiene la Comisión Europea, por lo menos desde la óptica de la señora von der Leyen, es que tenemos que seguir apoyando a Ucrania hasta que recupere todo su territorio y eche a los invasores de su tierra. Que derrote claramente a Rusia, que derrote claramente a Putin y que ello sirva como un aviso de que no se le va a permitir a Putin lo que se le ha permitido en los últimos 20 años, en Chechenia, en Georgia, en Bielorrusia, en Turkmenistán, etc. Noticias que ni siquiera nos llegan. La izquierda que cree que esto es un juego y que se puede traer de América Latina a Ina Afinagenova, la portavoz de Putin en América Latina, que tenía su programa de televisión en América Latina y que defendía ciegamente a Putin, y que una vez que le cerraron los canales de Russia Today, fingió que estaba en contra de la guerra y entonces vino a cobrar a España al equipo de Pablo Iglesias, donde está cobrando
participando en su programa de televisión, en su podcast, La Base, que paga el periódico público, es una ingenuidad estúpida, es una ingenuidad absoluta, es una tontería y es una irresponsabilidad. Y yo citaba con lo de Assange, citaba yo una frase de George Orwell. George Orwell era un hombre de izquierda tan profundo, tan profundamente serio, tan profundamente honesto, que fue capaz de criticar a la izquierda, y yo creo que es lo que debemos hacer. Y dice muchas veces los puntos de vista de la izquierda son de gente que está jugando con fuego sin darse cuenta que el fuego quema. Aquí se está jugando con las vidas de muchas personas. Aquí se está jugando con niños que están siendo bombardeados por un capricho de Putin. Y no se puede permitir. No se puede permitir. Si cierras los ojos a eso, te entregas a eso. Ya sé que Europa ha cerrado los ojos en muchísimas ocasiones a muchísimas atrocidades y es una vergüenza que lo haya hecho. Pero ahora que empieza a reaccionar, pueden ponerse las bases para que Europa levante la ceja cada vez que haya atrocidades. No se trata de recordar las veces en que Europa falló, o no se trata solo de recordar las veces en que Europa falló, porque hay que tenerlas presentes, pero debe servir esto también para exigirnos en Europa y exigirle a las autoridades europeas y exigirle a las instituciones europeas que no sean cómplices silenciosos cuando ocurre algo como Yemen o Siria, donde Rusia y Al-Assad siguen masacrando a la ciudadanía siria con absoluta impunidad. Yo creo que en ese sentido el riesgo de que en Ucrania, de que se le retire el apoyo a Ucrania, aunque existe, creo que debería ser enfrentado con una reacción enorme por parte de todos en Europa y todos en el resto del mundo, diciendo no puedes dejar solo a Ucrania, no solo por Ucrania, sino porque es entregarnos nosotros. Y ahí, como digo, las ideologías tienen poco que ver, es como Roosevelt uniéndose con Stalin. Ya ni siquiera tomó en cuenta que Stalin había firmado un pacto de no agresión con Hitler para repartirse, entre otras cosas, Polonia. Pero eso no se podía tener en cuenta en el momento en que lo urgente era derrotar al nazismo.